Muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que tiene que ver con los aspectos a considerar en el proceso de publicación de un artículo en una revista. Mi nombre es José Fernando Tovar, soy médico, especialista en epidemiología, tengo un magíster en estudios políticos e internacionales y actualmente soy estudiante de doctorado en salud pública en la Universidad de Antioquia. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros somos la Fundación Federico Restrepo Carvajal, una entidad sin ánimo de lucro con sede presencial física en la ciudad de Bucaramanga, que actualmente tenemos dentro de nuestros ejes el trabajo interdisciplinario en el fomento de la actividad física, en este caso mediante el tenis de mesa, proyectos de reforestación, medio ambiente y también en investigación en salud. En este caso yo soy el médico que está a cargo del área científica de la fundación. Eh, Listo. ¿Qué es importante alrededor del tema de la investigación científica? ¿Qué es importante al momento en que vamos a planificar y que vamos a desarrollar un artículo científico en este caso? Lo importante en esto es que el momento de la planificación en el desarrollo de un artículo implica, en este caso, que nosotros primero identifiquemos cuál es el tema sobre el cual queremos investigar, ¿cierto? Es decir, que a nivel local, regional, nacional, ¿qué hay escrito sobre ese tema de interés que yo tengo? Ese es uno de los elementos fundamentales y que es muy importante. El otro es que con respecto a la identificación del tema que se va a escribir es la necesidad de que se haga atractivo para los editores. ¿Sí? Es decir, que el tema que nosotros vamos a elegir y que en este caso vamos a sacar adelante tenga un valor agregado, que sea algo que llame la atención, que sea algo que en este caso sea satisfactorio, que sea gustoso para los editores de una revista. El segundo elemento importante de la planificación es la revisión exhaustiva de la literatura, es decir, que haya una amplia búsqueda en bases de datos y revistas médicas. Digamos que esos son una serie de componentes que son fundamentales en este aspecto. Y el otro es determinar el enfoque del tema, ¿sí? Es decir, no escribir tanto sobre lo que ya está dicho, sino ser novedosos, ¿sí? Eso es fundamental, la temática de ser novedosos, ¿sí? Lo otro es que al momento de la elaboración del artículo científico con el cual nosotros queremos acercarnos para publicarlo, hay una serie de elementos que son fundamentales y es los relacionados con el contenido de un escrito, ¿sí? El contenido de un escrito, en este caso, debe contener los siguientes elementos, que es el título, el resumen y las palabras claves, la introducción, los materiales y métodos, los resultados y discusión y las conclusiones. ¿Qué es importante con respecto a este aspecto del título? Que debe ser claro, debe ser corto, pertinente, atractivo, expresar el tema de interés que yo tengo, el propósito con el cual lo quiero hacer, la metodología y el diseño. ¿Qué quiere vender mi artículo? ¿Y por qué es tan importante estos elementos al momento de presentarlo en una revista? Porque muchas veces al momento en que van a presentar un artículo en una revista o por ejemplo alguien va a leer un artículo que ustedes hayan publicado, muchas veces las personas no leen el texto completo. Y además de que no leen el texto completo, la elección de qué artículo voy a leer por parte de muchos lectores se centra, por ejemplo, en qué dice el título, ¿cierto? Entonces, es importante que el título sea fundamental en ese proceso que nosotros estamos realizando. Otro elemento fundamental es el resumen y las palabras claves. Usualmente las palabras claves no deberían ser más de 250 palabras, ¿cierto? Perdón, el resumen. Y las palabras claves usualmente son unas 5 o 6 palabras clave y que esas palabras claves que ustedes estén utilizando sean palabras claves que lleven el uso de tesauros científicos como los términos MESH, los términos DEX. Entonces digamos que esos aspectos son como fundamentales en esa parte. Con respecto a la introducción, es importante tener en cuenta que la introducción debe expresar claramente cuál es el problema que lo llevó a investigar, ¿cierto? Y debe responder a la pregunta, ¿por qué se hizo el artículo? ¿Sí? Es decir, la justificación por la cual usted decidió hacer este artículo.
Los materiales y métodos que resumen, el cómo se hizo el artículo. Los resultados y discusión en qué significan los resultados. Y finalmente las conclusiones que apoya lo que decimos. Importante que en el momento de esa ayuda que nosotros estamos mirando es el uso de recursos como las bases de datos. Y al momento de elegir el manuscrito que queremos publicar, es importante reconocer si ese manuscrito que queremos publicar se encuentra dentro de una de esas revistas, dentro de una de esas bases de datos, ya sea PubMed, ya sea OVID, ya sea EBSCO, ¿cierto? Que son de tipo mundial, Cochrane, o en su defecto si son hispanoamericanas, Cielo, Lilacs, Publindex, Redalyc. Y ahora sí viene este componente que es importante y es la calidad de la revista en la cual yo quiero publicar. Pero frente a la calidad de la revista que quiero publicar, uno se pregunta, ¿qué es la calidad? ¿Qué es la calidad de una revista? En este caso, cuando nosotros hablamos de la calidad, hay que entender una serie de componentes relacionados. Primero que hay unos procesos para cumplir la misión que puede tener una revista, en este caso, aquellas que tienen una rápida difusión de información científica inédita veraz. Hay otros son los elementos externos alrededor de, de la calidad, en este caso una revista, que son el prestigio de los actores involucrados, el impacto de los trabajos publicados, las bases de datos de prestigio con las cuales están ligadas, qué reconocimientos externos ha recibido, por ejemplo, la revista, y la calidad como medio de difusión científica, ¿sí? El otro elemento es cómo identifico la calidad en los procesos editoriales de la revista en la cual yo quiero publicar o deseo publicar. Primero, tener en cuenta la idoneidad de los investigadores del staff de esa revista, ¿cierto? Y hay una serie de parámetros que indica que se ha llevado un proceso evaluativo serio y riguroso. ¿Y eso qué es? Usualmente, ¿cuántos revisores tiene la revista para los artículos? El cumplimiento de los plazos para la entrega de la revisión de los manuscritos, la calidad de los trabajos que publica, es decir, si hay un proceso de verificación, si hay la existencia de artículos retractados, porque acuérdese que hay revistas que también tienen que retractarse de esas publicaciones que ha hecho. Entonces, digamos que esos son una serie de elementos que son fundamentales y que deben ser tomados en cuenta. ¿Cómo en este caso yo llego a identificar la calidad de una revista como medio de difusión científica? Primero porque esa revista a la cual yo le tengo interés está adaptada a unas normas internacionales, por ejemplo, ya sean normas Vancouver, ¿cierto? APA, por ejemplo, ¿cierto? Otras normatividades que es que, por ejemplo, son revistas que exigen que se cumplan una serie de guías y criterios cuando son revisiones sistemáticas, cuando son ensayos clínicos, Prisma, Consort, ¿sí? Entonces, digamos que todos estos elementos son fundamentales. El otro elemento es el uso de términos clave en su documento o cualquier término que aparezca en el trabajo, es decir, que sean revistas que exijan que en este caso hayan palabras claves, ¿cierto? Porque eso indica entonces que va a ser fácil que si se publica a través de esa revista, otros autores van a encontrar mi artículo. El otro elemento importante para identificar la calidad de la revista es el uso de los diferentes lenguajes de marcado, de etiquetas, que les permita ser recuperados con facilidad. Entonces, en este caso, si la revista, por ejemplo, está clasificada dentro de áreas específicas, como por ejemplo, ciencias biomédicas, fisioterapéutica, enfermería, y está clasificada de esa forma dentro de bases de datos, eso habla muy bien también de la calidad de la revista. Que cumpla aspectos necesarios para optar para ingresos a bases de datos, como por ejemplo que sea parte de Web of Science, que sea parte de Medline. Ustedes se dan cuenta que a veces cuando ustedes entran a las páginas web de las revistas, ustedes se dan cuenta que a veces dice estamos inscritos en Web of Science, estamos inscritos en
en Medline, en este caso para PubMed. Entonces, digamos que eso ayuda mucho a la calidad y a que sea una revista de buena calidad. Lo otro es que los contenidos publicados sean accesibles desde los buscadores científicos abiertos y en las bases de datos de su especialidad. Es decir, que si ustedes se meten a Google Académico, por ejemplo, puedan encontrar artículos que sean de esa revista. Porque si no están con esa facilidad de encontrar artículos de esa revista, entonces significa que ustedes van a tener problemas si eligen esa revista para publicar. Entonces, siempre que ustedes vayan a elegir una revista para publicar o aplicar para sus artículos, hay que tener en cuenta, digamos que estos elementos, estos aspectos. Porque hay que evaluar la calidad de las revistas científicas. Primero porque pues, es un medio de comunicación científica principal, tanto en ciencias naturales como experimentales, en este caso de ciencias de salud, como nosotros. El otro elemento es que la calidad, el por qué evaluar la calidad es porque las revistas en este caso son el instrumento en el cual muchos profesionales que se dedican al área de investigación o incluso en clínica tienen ascenso en sus escalas profesionales y sociales como científicos. Y que recuerden que cuando nosotros publicamos en revistas que tienen alto impacto, que eso ahorita ya lo vamos a ver, o en este caso que tienen una muy buena calidad y están en bases de datos, eso les permite a ustedes que sus artículos, ¿sí? Nutran su perfil como investigadores y puedan ser más optativos para adquirir grants, es decir, premios, financiaciones para sus proyectos de investigación. De allí que en este caso, asumir o caminar por ese sendero de elegir buenas revistas les va a ayudar de distintas formas, además de solamente el prestigio, sino que desde el punto de vista económico van a poder adquirir financiación para sus proyectos de investigación. ¿Qué propósitos hay? En este caso, un interno, que es que el equipo editorial conoce la situación de la revista para mejorar su estatus en esos procesos de evaluación de la calidad y pueden mejorar. Y un externo, en este caso, que es que los resultados de las evaluaciones se asocian a los trabajos publicados, es decir, hay una aproximación a la calidad de los trabajos de los investigadores y de los centros productores. Bueno, y históricamente, ¿cómo se ha percibido eso de la calidad de las revistas? ¿Siempre ha sido igual? ¿Ha sido distinto? Pues les cuento que antes, digamos, desde que empezamos todos estos procesos de revisiones de calidad de revista, la comunidad científica desde el siglo XVII, ¿sí? Muchas de las publicaciones que se sacaban en esas revistas y hasta entrados ya el siglo XX, se basaban en el prestigio. Es decir, quién era el editor de la revista, qué asociación respaldaba las publicaciones de esa revista, qué miembros habían del comité editor de la revista, qué autores eran los que publicaban. Entonces, digamos que en el proceso de las publicaciones, de qué tan importante era una revista, el prestigio era muy, muy importante. Pero eso ha ido cambiando y se ha ido transformando, ¿cierto? Y digamos que desde el siglo XIX aparecen, por ejemplo, revistas que se enfocaban, por ejemplo, en abstracts, ¿cierto? Como en resúmenes. Sí, aparecen esas nuevas modalidades de revista donde no solamente publicaban artículos completos, sino resúmenes. Y desde 1955 ha habido un auge, un desarrollo de lo que conocemos como las métricas, es decir, la medición, en este caso, de ciertos elementos que nos pueden indicar el impacto que puede tener una revista. Y de ahí surgen elementos como, por ejemplo, son los factores de impacto que ya vamos a mirar en este caso. Eso ha generado que haya una multiplicación de productos de evaluación, es decir, ustedes han escuchado que hay un resto de, de indicadores que se usan para decir, esta es una revista Q1, Q2, Q3, ¿cierto? Y que también incluso eso se utiliza con los investigadores, ¿no? Ese tipo de elementos con los investigadores también, ¿cierto? Entonces, digamos que
se han desarrollado, se han creado indicadores para medir el impacto de las citas que tiene una revista. Entonces, con el surgir de la web 2.0, se ha desarrollado unos avances científicos en lo que tiene que ver con la cienciometría, con la almétrica, ¿cierto? Que es la investigación y su impacto científico y social. ¿Sí? Esto, pues digamos que va de la mano y nos hace la siguiente pregunta, pero entonces, ¿la calidad de una revista es lo mismo que el impacto de una revista? Y la respuesta es no. La calidad, eh, la calidad en este caso, la calidad de una revista está relacionada de la editorial, del equipo humano, de los medios que posee la revista, ¿cierto? De ese equipo que está allí, que trabaja de la mano día a día y que hace cada día mejor esa revista. Eso viene también a ser la calidad. Pero el impacto viene dado por la responsabilidad de la comunidad de los investigadores. En este caso, es la revista que, demostrando calidad, publica los trabajos que mayor repercusión tienen en un área de conocimiento, ¿cierto? Y eso está dado por una medida en número de citas, que eso genera unos rankings en las revistas. Las revistas, en este caso de impacto, son revistas de calidad, ¿cierto? Pero en cambio, no todas las revistas de calidad son revistas de impacto. Entonces son elementos importantes que, que hay que tener en cuenta, que hay que tener en cuenta al momento de aplicar, ¿cierto? Este personaje que ustedes ven acá, este científico, Eugene Garfield, en 1972 publicó un artículo. ¿Y cuál fue ese artículo? Ese artículo fue el Citation Analysis as a Tool in Journal Evaluation. ¿Y qué es lo que planteó Eugene Garfield? Eugene Garfield planteó, oigan, las revistas pueden ser ordenadas según una serie de indicadores que tomen en cuenta qué tantas citaciones tienen. Y teniendo en cuenta esas citaciones, podríamos tener un reflejo de qué tanto influyen en la comunidad científica. ¿Eso qué desarrolló Garfield? Lo que se llama el impact factor, el factor de impacto. Y a su vez desarrolló lo que se conocen como los Journal Citations Reports, que son el gol estándar para evaluar revistas e investigadores. Entonces, ustedes de pronto han escuchado sobre ISI, el Institute for Scientific Information, que lo maneja la empresa Thomson Reuters, que en este caso, estos Journal Citation Reports, ¿qué son? Son journals, son revistas que clasifican año a año, ¿cierto? Y ranquean revistas, ¿sí? Y dicen, oiga, estas revistas están en el primer cuartil, en el segundo cuartil, en el tercer cuartil. Es decir, ellas nos están mostrando qué tanto impacto, pero basado en unos indicadores, que en este caso es el indicador del factor de impacto. A partir de allí es que surge esto del factor de impacto. Bueno, ¿y cómo en este caso vengo yo y reconozco si una raíz es de impacto? Primero es que este indicador que trabajó Eugene Garfield, el factor de impacto, calculado por la base de datos Web of Science y aparece en el Journal Citation Reports. En este caso, digamos que el factor de impacto es una patente, ¿sí? Es un indicador métrico ya patentado. Y los dueños de eso y los que manejan eso son Web of Science y aparecen en los Journal Citation Reports. Y eso permite tener unas manifestaciones de los principales actores del sistema, esto de las revistas de impacto. Primero porque los autores del área que están interesados en ciertos tipos de revistas compiten para publicar en esos volúmenes, ¿sí? De esas revistas. Las empresas del sector pagan un alto precio por colocar sus anuncios en esas revistas. Los investigadores consolidados del área participan en procesos editoriales también de esas revistas. Y los lectores acceden a sus documentos con mucha frecuencia e incluso pagan o están vinculados a entidades que en este caso tienen algún tipo de relación con esos procesos editoriales. En este caso
sea, están interesados en tener acceso a esa revista. Entonces, digamos que eso es lo que hace, o ese es el poder que puede llegar a tener una revista de alto impacto. Al reconocer y preguntarnos esto de cómo reconozco una revista de alto impacto, es que hay unos indicadores externos, y es que usualmente cuentan con un staff, con investigadores de mucho prestigio en el área, ¿cierto? Digamos, si es una revista específica de falla cardíaca o de cardiología, ¿cierto? Que están presentes en las principales bases de datos científicas de su especialidad y en catálogos de bibliotecas, ¿cierto? Usualmente los mejores autores del área publican en esas revistas y atraen publicidad, la publicidad más rentable para ese sector. Siguiendo con este elemento que ya ahorita les acababa de decir, que es todo lo del factor de impacto, sobre reconocer si una revista es de impacto, sobre reconocer si una revista es de calidad, y que todo esto está relacionado al momento de elegir y en el proceso de publicación de un artículo. ¿Qué otro elemento es importante o qué otro aspecto es importante a reconocer en estos procesos? Es en la elaboración del artículo. Y es que ese es otro elemento que es fundamental en el momento de la publicación, para llegar a publicar. Y hay una serie de elementos: los autores y su orden, la presentación de la información y la lista de referencias bibliográficas y otros aspectos. Con respecto a los autores de un manuscrito, que es importante, el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas menciona que un autor es el que primero contribuye sustancialmente en la concepción y el diseño de un estudio. Es decir, ayuda a la obtención de los datos, hace análisis, interpreta los mismos. Un autor es aquel que escribe borrador del artículo, y si no lo escribe el borrador, lo revisa críticamente, hace aportes importantes al contenido, ¿cierto? Y el otro elemento es que aprueba la versión final del trabajo. Esto de del orden de los autores, yo creo que muchos de ustedes han tenido estos encuentros sobre quién va de primero, quién va de segundo, quién va de tercero, cuarto, quinto en una publicación. Eso es un elemento muy complejo, pero algunos artículos, digamos, que nos dan una guía o nos dan unas recomendaciones, y algunos autores mencionan que ese primer autor usualmente es alguien cuyo oficio o trabajo en el desarrollo del manuscrito fue concebir el trabajo, planificarlo y liderar la ejecución en todas sus fases. Es decir, un coordinador, una persona que ha estado allí en el proceso, que mete mano en el proceso y siempre lo acompaña. El segundo actor usualmente es el que escribe artículos, aporta con comentarios, ejecuta tareas especializadas, por ejemplo. Y la idea es que el último autor, ¿cierto?, sea una persona que revise críticamente el manuscrito y diga si este artículo está bueno o no para ser publicado. Entonces, digamos que esos son como unos elementos que son fundamentales y que son necesarios en el momento de decidir los autores y su orden. Lo otro es la presentación de la información, ¿sí? Y es que hay que recordar que usualmente los resultados que nosotros tenemos de una investigación hay que transmitirlo sobre todo en tablas y gráficas, ¿cierto? Porque es la forma en la cual un lector procesa de mejor forma eso que usted le está presentando. Y es más agradable la lectura del texto. Y a la hora en que se elige un artículo que se publica, se prima en ese sentido. Hay que escoger los formatos que mejor representen los datos y que visualmente sean atractivos. En este caso, el uso de herramientas como es el software Tableau. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de utilizarlo, ¿cierto? Es un software pago, pero hay unas opciones para pruebas gratuitas. Si ustedes tienen alguna vinculación con la universidad, es posible que lo puedan conseguir. Si son estudiantes de algún programa, incluso les dan como un año gratuito de suscripción y pueden hacer gráficos, en este caso, maravillosos para sus investigaciones. El otro, pues obviamente, es recurrir a software como son Excel, o en este caso software de open source que son libres como R, por ejemplo,
con ggplot, con esas instrucciones que tiene software R, que permite hacer gráficos también muy bonitos y muy chéveres y agradables para presentar en un artículo. Las tablas y figuras son complementarios, no es necesario crear un gráfico y una tabla, por ejemplo, con la misma información, ¿sí? No hay que estar repitiendo. Es necesario segmentar qué es lo que se está buscando. También la presentación de la descripción de los resultados debe seguir el orden de los gráficos y las tablas. No, la idea no es que usted haga un texto y diga aquí va la tabla 3 y luego va la tabla 2 y luego tabla 1, no, tiene que ir en un orden. Las tablas son muy buenas para mostrar información específica. Los gráficos, en este caso, le permiten a usted mostrar, por ejemplo, tendencias, comparaciones, predicciones que usted va a hacer, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que el uso de gráficos para variables dicotómicas, en este caso sí, no, hombre, mujer, de pronto no es lo más adecuado, ¿sí? Hay que evitar los cambios en el tamaño de fuente en el texto, tener cuidado con las negrillas y con las cursivas. Digamos que esos son elementos que son importantes en el momento en que uno está desarrollando y en la elaboración del artículo. Otro elemento son las tablas, ¿sí? Y es que la idea es que tenga un orden en las variables de forma vertical, porque así uno puede apreciar las diferencias que hay, ¿cierto? Y esas tablas, en este caso, o esos gráficos, ¿sí? Que lleven un título lo más explicativo posible, ¿sí? Y que esos títulos deben ir aparte del gráfico y nunca dentro del mismo. Por ejemplo, ahí en esta imagen que les estoy presentando, ustedes se dan cuenta que un texto no tiene mucho impacto, pero puede tener buen contenido, ¿cierto? Y puede ser más preciso. Una tabla puede tener buen contenido, menos precisión y menos impacto, y un gráfico tiene menos contenido, menos precisión, pero puede ser más impactante para un público. Y una ilustración como esas bonitas que de seguro ustedes han visto en el New England, ¿cierto? Que muchas veces una ilustración de este tipo, pues, claro, por supuesto, no necesariamente tiene todos los contenidos y toda la precisión posible, pero tiene muchísimo impacto. Cuando ustedes ingresan a una página del New England Journal, yo creo que una de las cosas más llamativas es cuando uno ve esas gráficas, ¿cierto? Donde hacen una presentación de información o algo de ese estilo. Entonces, digamos que eso es bien llamativo, ese tipo de elementos. Entonces, digamos que todo este tipo de cosas son como fundamentales, son importantes a tener en cuenta, ¿cierto? Lo otro es las listas de referencia bibliográfica y pues otros aspectos en la elaboración de ese manuscrito que ustedes en este caso quieren publicar. Y es que, por un lado, la idea es que el artículo tenga la bibliografía más reciente y completa posible, ¿sí? Y no solamente que tenga la bibliografía más reciente y completa, es decir, ojalá los artículos que ustedes utilicen para presentar, porque eso va a garantizar que sean más fácilmente legibles, sean, por ejemplo, de los últimos 5 años. Claro, hay artículos que históricamente son trascendentes y pueden ser de hace 10, 15 años, dependiendo del tipo de texto que ustedes quieran publicar, ¿sí? Pero lo importante es que, digamos, uno debe hacer una revisión de que en esos últimos 5 años que se ha publicado sobre ese tema. Ojalá que la bibliografía sea lo más internacional posible, evitando sobreabundancia de citas a textos en español. Recuerden que muchas veces eh, hay un problema y es que la cantidad de artículos, por ejemplo, publicados en español en Medline, ¿cierto? Es mucho menor que en otras bases de datos. Y Medline, pues en este caso como PubMed, es muy utilizada a nivel internacional. Entonces, digamos que recurrir a citaciones que son internacionales ayudan también bastante, ¿sí? Mantener el cómputo final de referencia en su justa medida, es decir, tener el promedio de referencias que usualmente en los listados, en la guía que hay para autores que tiene cada revista, a uno le indican idóneamente cuántas referencias debería tener según el tipo de clasificación del artículo.
hay que prescindir de citas de manuales y libros de texto o material no editado, sobre todo de difícil acceso. Es decir, siempre hay que preferir los artículos. No significa que uno no pueda citar un libro, claro que sí, pero como usualmente los libros se desactualizan, ¿cierto? Ciertos textos. En este caso, por eso es mucho mejor o preferible, en este caso, publicar o citar, en este caso, en su parte bibliográfica, artículos científicos, más que libros. La longitud, este es otro elemento fundamental en la elaboración del manuscrito y la presentación que usted va a llevar para publicar en una revista. El hecho de que su artículo sea extenso no significa que tenga más información, ¿cierto? La extensión máxima usualmente está en esas guías para los autores. Acostúmbrense a respetarla. Si les dicen que son 6.000 palabras, son 6.000 palabras, ¿sí? No se pasen porque eso puede hacer que no sea aceptado. Hay que mirar las instrucciones a los autores. Eso es fundamental. Cuando usted vaya a publicar una revista, tienen que leer cuáles son las instrucciones del autor. Y muchas veces están enviando los manuscritos sin haber sido analizados o revisados basados en esas instrucciones. Porque muchas veces esas instrucciones de autores ya dice cuántas palabras debe tener el resumen, cuántas palabras claves debe haber, cuáles son los títulos de los epígrafes, notas a pie de página, numeración de tablas y figuras, qué formatos deben haber para márgenes, tamaño, fuente a emplear, y así se evitan problemas. Entonces, los criterios para la selección de la revista. Lo primero, en recomendaciones, viene a ser identificar el alcance y cobertura de esa revista. ¿Sí? Es decir, esa revista va acorde al interés que yo tengo de un tema en específico. ¿Mm? Eso es importante preguntarse. Porque si no lo es, no aplique. Muy seguramente le van a decir, no, esta revista no se especializa específicamente en eso. Un consejo, cuando ustedes elijan una revista, digan, yo quiero publicar en la revista, en este caso de la revista de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Nacional, por ejemplo. Vayan y revisen en esa revista qué otras publicaciones hay semejantes al manuscrito que ustedes quieren pasar, al tema, y revisen si hay ese tipo de artículos allí. Y ustedes van a tener una idea más o menos si de pronto es lo más adecuado publicar ahí o no. Comprueben en los Journal Citation Reports, ¿se acuerdan que ahorita habíamos mencionado Web of Science? Si esas revistas, por ejemplo, están indexadas en la categoría temática en la que estamos especializados. Hay páginas web como, por ejemplo, no sé si usted la ha escuchado, Simago, ¿cierto? Simago es una página web también donde ustedes pueden ver rankeadas las revistas de distintos países. Entonces digamos que es una opción, es una buena opción para que ustedes pues puedan utilizarla y puedan saber, digamos, la revista cómo está rankeada. También pueden consultar a sus tutores o colegas de confianza qué opinan sobre esa revista, si vale la pena o no vale la pena publicar allí. ¿Qué criterios hay para esa selección de la revista? Repase en los últimos números a fin de verificar si ese tema, la perspectiva y el nivel de aportación está al nivel que se exige. Por eso yo les decía ahorita, vayan y miren si el tema que ustedes tienen de su manuscrito, qué se ha publicado sobre eso en esa revista y mire la calidad de sus textos. Y si usted dice, no, esto está muy alto, esto está complejo, de pronto es bueno mirar otras revistas, ¿cierto? Revise el factor de impacto dividiendo las categorías por cuartiles. En este caso, darle prioridad a las revistas del primer cuartil. Bueno, esto del factor de impacto, ¿cómo se saca? ¿Cierto? Eso de las citaciones y todo esto. Los factores de impacto o esta métrica que se utiliza usualmente se calcula con el número de citas que tiene una revista, se mira cada 2 años más o menos. Y lo que se hace es que, por ejemplo, si yo quiero calcular el factor de impacto para el 2020, yo lo que hago es mirar cuántos fue el número de citas que obtuvieron los artículos de esa revista en el 2018 y 2019. Y lo divido por el número de artículos
que tuvo esa revista en el 2018-2019. Ese resultado le da un numerito, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que hace esto de los cuartiles, cierto? Usted dice, bueno, ¿y eso de los cuartiles cómo es que Q1, Q2, Q3? Cuando esas revistas entran, digamos, a Web of Science, ¿cierto? Ellos cogen y dicen un ejemplo. Hay 100 revistas. Las 100 revistas, usted le hace el cálculo del factor de impacto, que es el que ahorita les acabo de decir, esa división. Cuando usted hace esa división, sacan unos puntajes cada uno y usted los organiza de mayor a menor. Ya estando organizado, esas 100 revistas, las primeras 25 revistas equivalen al primer cuartil, que es el 25% de esas 100 revistas. Eso es Q1. Es decir, las primeras 25 revistas son Q1. Las revistas que son Q2 son las que van del 26 en este caso hasta el 50. ¿Sí? Del 51 al 75, tercer cuartil, y del 76 al 100, cuarto cuartil. Así usted tiene Q1, Q2, Q3, Q4. ¿Sí? Y así es donde usted identifica entonces en este caso cuáles son primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil, según ese valor que obtuvieron del factor de impacto. Hay que tener mucho cuidado con las revistas que han tenido cambios de posición muy abruptos en cortos periodos de tiempo. ¿Por qué? Porque eso le replantea a usted muchas cosas, lo hace cuestionarse. ¿Será que tiene un buen equipo editorial? ¿Será que es constante esas personas que hacen el trabajo de revisores de esas revistas? Como una revista que era Q1 de pronto se vuelve Q3 en 2 años, ¿cierto? Son cosas que lo hacen a uno preguntarse, que vale la pena no mirar. Revisar el tiempo medio de publicación. Es decir, mire el último número de la revista y calcúlelo con el historial. En este caso, yo por ejemplo, ¿qué les invito? Usted dice, no, a mí me gusta la revista de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Coja un artículo, y ustedes saben que en esos artículos que salen publicados dice fecha de que fue recibido, fecha que fue aceptado, ¿cierto? Ustedes eso les va a permitir tener una idea de cuánto tiempo, por ejemplo, se demoraron, en este caso, en evaluar ese texto o en responder ese texto. Entonces usted eso lo deja uno diciendo, esto tiene muchos meses o no, ¿cierto? Uno puede preguntarse, bueno, ¿cuál es la tasa de rechazo de la revista? La verdad es que no es una información que sea tan fácil de conseguir. En algunos journals que le han hecho entrevistas a los editores, pues ellos a veces dicen, nuestra tasa de rechazo, rechazamos casi el 70%, el 50% de las revistas que llegan. Entonces, no siempre se sabe. Y tengo una elección de al menos 3 revistas a las cuales usted quiera mandar su artículo. Lo manda cada una primero a la primera, luego sí manda a la segunda cuando la hayan rechazado en la primera, cosas así. O le hayan dicho que no y puede tener una segunda opción o una tercera opción, pero no los mande al tiempo, ¿no? Porque recuerde que eso puede generar problemas ahí de ética, porque usted no puede publicar en 2 procesos editoriales ahí al tiempo, ¿cierto? Recuerde que siempre cuando usted va a participar en un proceso de publicación, lo primero es que cuando usted envía el manuscrito, usualmente usted le piden una cover letter, en este caso una carta, la carta de los autores. Esta carta es muy importante y muchas veces las personas no le ponen mucho cuidado a eso. ¿Y por qué digo que esta carta es importante? Porque primero, en esa carta va dirigida al editor y los autores en esa pequeña carta defienden cuáles son las fortalezas del artículo que hicieron. Usualmente es una carta que es corta, cuenta usted cuáles son las premisas básicas de ese trabajo de investigación y las razones por las cuales esa revista debería publicarlo. Es una declaración formal de que se trata de una aportación inédita y que no ha sido enviada a otra revista científica. Es decir, usted tiene que convencer al editor que él lea eso y diga, vea qué interesante, voy a mandarlo con unos pares o vamos a que le echen una mirada a esto. Porque si esa cover letter es muy aburrida, no es impactante, no deja muy claro por qué debería publicarse eso. Hay razones ahí desde que ni siquiera llega a revisiones. ¿Sí? ¿Qué es importante en los aspectos? Mencionar en esa carta la originalidad de ese trabajo. El por qué usted quiere publicar en esa revista y qué aporta de nuevo en la disciplina de su artículo. ¿Cómo supera uno ese proceso de revisión por pares? ¿Cierto?
Primero es que la selección de esos expertos que hacen un informe crítico y que ese informe crítico ayuda a decidir al editor si acepta o no el trabajo. Digamos, eso es lo que hacen unos pares académicos. Porque un editor hace una sugerencia a los autores usualmente antes de enviarlo a los pares. Y una vez ni siquiera todavía llega a los pares, sino que el equipo editorial lo lee, muchas veces se lo devuelve, usted corrige, lo lee el equipo editorial y dice, listo, y ahora sí se va con los pares. Y, y incluso un editor, como ahorita les decía, puede rechazar un manuscrito antes de enviarlo a revisión por pares, ¿cierto? Si por ejemplo, ve que ese artículo no va para el alcance de la revista. ¿Qué puede pasar? Que usted le diga aceptado su artículo. Eso es maravilloso, pero es poco probable, ¿cierto? Eso es muy raro. Usualmente siempre es aceptado con cambios, que los cambios pueden ser menores y que cuando son menores, ¿qué significa? Que le están diciendo, oiga, nos interesa esto, pero agréguele, mejore la redacción, de pronto esta interpretación de este resultado, ¿cierto? O la forma en la cual usted está presentando estos datos, ¿sí? Digamos que todos esos son elementos importantes allí. El otro es que puede ser aceptado con cambios mayores, es decir, que usted le dicen, hey, se lo podemos aceptar, pero hay que hacer cambios que son importantes. Y aquí no vamos a garantizar ninguna publicación. Entonces, después de hacer esos cambios, se vuelve a someter así a toda una revisión. Y rechazado. Y el rechazado es que uno tiene que reflexionar. Bueno, ¿por qué me rechazaron eso? Usualmente ellos a uno le justifican y le dan el argumento. Y aprovechar los comentarios de los revisores. Nunca, nunca se lo tome personal. ¿Sí? Es decir, a uno siempre lo van a estar rechazando. Eso es muy frecuente. ¿Sí? Al momento de hacer el proceso de querer publicar un manuscrito. Entonces, uno tiene que tener en cuenta eso, que no es una cosa personal, ¿sí? Es una cosa que es académica y es parte del proceso de publicación. Lo otro que les quería mencionar acá es que listo, se acepta el manuscrito, hay que difundirlo, ¿cierto? Entonces, cuando nos dicen listo, ya lo puede difundir, el envío al trabajo que ustedes tienen con los colegas, mandarlo a repositorios o en el sitio web de ustedes o con el grupo de investigación. Pero puede haber unos problemas con publicar, unos problemas relacionados con el contexto o unos problemas asociados con la revista, ¿cierto? Uno son los tiempos de demora de la publicación, ¿sí? Cada vez más hay más artículos que se están siendo sometidos a los procesos de revisión por pares y de editores. Y eso está desbordando las capacidades que tienen muchas revistas, ¿sí? Muchas veces las revistas indexadas llevan adelantando esos números por un año, ¿cierto? Entonces decir que su esperanza de publicar es que, listo, puede que lo llegue a publicar, pero eso lo va a ver usted en 2 años publicado. No siempre hay el número suficiente de evaluadores con el tiempo, muchas veces no se les paga, ¿cierto? Entonces eso puede generar dificultades. ¿Y cuáles son esos problemas también? Se aprueba para publicación final solo un 5.63%, ¿sí? Pueden existir hasta 4 rondas de revisión. Solo pasa la primera ronda de revisión el 10%. El editor jefe muchas veces rechaza el 47%. Hay incluso un 15% de deserción de autores. El tiempo de respuesta de primera ronda se ha encontrado que puede llegar hasta 85 días o más. Y hay duraciones de 4 rondas de 224 días. Es decir, que el proceso de publicación en una revista es un proceso de paciencia, ¿cierto? De calma, de persistencia. Todo esto es importante tenerlo en cuenta. Hay unos problemas que a veces pasan con las revistas y es el abuso de las autocitas. Y es que muchas veces el número de veces que hay revistas que usted encuentra que hay muchas citas en las mismas referencias de sus propios artículos. Hay autocitación a veces de editores y autores de manera indiscriminada con el objetivo de afectar ese factor de impacto. Y muchas veces el factor de impacto que es considerado a veces como un indicador como si fuese de calidad, ¿cierto? Pero en realidad no siempre es así porque ustedes saben que toda métrica pues puede ser manipulada en este caso.
A veces hay opacidad en la aceptación de los artículos. A veces hay revistas que son aceptadas, digamos, en esto de Easy, ¿cierto? De Thomson Reuters, simplemente por apoyar que sean revistas en este caso, de países en vías de desarrollo. Hay una cosa que llama la lista Bell, que es que recomendó a investigadores científicos evitar hacer negocios con los editores de revistas que estén en ese registro. Y las revistas indexadas usualmente consideran aspectos como es qué información general hay de la revista, la línea editorial, información sobre el editor, pautas para los autores, estadísticas, métricas, es decir, tiene todos esos componentes. Cuando una revista no tiene todos esos componentes, pues lo dejan a uno como en duda, ¿cierto? A veces hay incompetencia en la revisión de artículos, es decir, revisores que no son los adecuados para evaluar su texto. Y a veces hay evaluadores que no le dan prioridad a los trabajos o no hacen de forma correcta, completa la tarea que deben hacer, ¿sí? Entonces algunos proponen que debería haber recompensas, por ejemplo, para esos revisores y poder generar un indicador de la calidad de las revisiones y de las competencias de los evaluadores. A veces hay problemas con el rigor del cálculo del factor de impacto, ¿cierto? Y es que eso se puede modificar, eso se puede cambiar. Fíjese que ha habido inconvenientes donde hay autores que, pues tú me citas, yo te cito, ¿cierto? Y con eso pues podemos mejorar esos indicadores, ¿sí? Y eso también pasa con las revistas, ¿sí? Y eso puede generar inconvenientes. Eh, no necesariamente el alto impacto de una revista significa que tenga alto impacto esos artículos, ¿sí? Eso solo son métricas, ¿sí? El uso de un espacio corto de tiempo, 2 años, para hacer esos cálculos de indicadores. Entonces hay como un sesgo ahí temporal. Debería ser algo a más tiempo. La base de datos a partir de la cual se calculan las citas no siempre es completamente representativa. Es decir, a veces se prefiere o hay un sesgo favorable para revistas de habla inglesa, por ejemplo, ¿sí? Y hay muchas revistas que son muy buenas de Latinoamérica y no alcanzan a llegar o a entrar, o son menos, ¿sí? Que están ahí. La relación entre la calidad de las revistas, basadas en el reconocimiento del valor de la publicación por la comunidad científica por medio de las citas, no es uniforme, ¿cierto? O sea, no todo el mundo tiene una misma idea sobre ese término de lo que es el impacto. Es muy difícil comparar peras con manzanas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es eso cuando digo peras con manzanas? Y es que usted no puede aplicar el factor de impacto entre disciplinas distintas. Usted no puede comparar filosofía, una revista de filosofía o de historia, con una de ciencias biomédicas, ¿sí? Porque son pautas muy distintas. Entonces, no se le puede aplicar esa métrica siempre a todo. Hay que entender que no todos los países tienen la misma capacidad de producción científica, ¿sí? Entonces, el PIB per cápita que tanto se invierte, por ejemplo, en ciencia y tecnologías, por ejemplo, aquí en Colciencias, ¿sí? ¿Qué tanta inversión hay en eso? Un ejemplo, ¿sí? El que tanto se invierte a nivel universitario en ciencia y tecnología, la tasa de matrícula de educación superior, que tantos estudiantes hay, que tantos estudiantes de doctorado, de maestrías, ¿cierto? Hay, ¿sí? Por ejemplo, este es del Journal Citation Report del 2017 y salían 15 revistas, por ejemplo, que estaban en este caso vinculadas al Journal Citation Report en Colombia, ¿sí? Eso es otro elemento a tener en cuenta. ¿Será que solamente hay ese número? No, hay muchísimas más revistas, pero no todas alcanzan a ingresar a esos Journal Citation Report. Algunas salen, algunas logran mantenerse, dependiendo de las métricas que manejan. Entonces, digamos que el objetivo que teníamos hoy con esta conferencia, con todos ustedes en este caso, eh, era mostrarles un poco eh, esto que estaba ocurriendo, compartir con ustedes la temática, en este caso, de las métricas, hablar un poquito sobre estos
recomendaciones al momento de publicar, ¿sí? Nosotros con la Fundación Federico, quería comentarles, tenemos planeado más actividades. Estamos planeando para este año, ya sea o a base de otros webinars o a base de un taller también virtual a mitad de año, queremos hacer uno sobre cienciometría. Y es para que hablemos un poco relacionado sobre todo esto de los indicadores, pero no solamente, digamos, de la revista, sino también de los autores y cómo estos indicadores pues se cambian o cómo uno puede mejorarlos, cómo, por ejemplo, ustedes pueden navegar dentro de una página web de este tipo de revistas, de Journal Citation Reports y decir, bueno, vamos a elegir en este caso qué revista elijo, qué revista no elijo, ¿cierto? Para publicar. Entonces, digamos que vamos a seguir trabajando. Los invito a que nos sigan aquí en la Fundación Federico Restrepo. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram con ese nombre para que conozcan y tengan presente qué tipo de actividades vamos a estar realizando durante el transcurso del año. Muchísimas gracias a todos y todas por habernos acompañado en esta maravillosa noche y muchísimas gracias entonces por estar aquí con nosotros. Bueno, que tengan todos y todas una feliz noche. Que estén muy bien. Espero que les haya gustado y tengamos más espacios para seguir hablando. Síganos entonces en las redes para que conozcan un poco más sobre este tipo de actividades.